Hola y bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Cris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de África socialista y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Voy a empezar con un poema. Bueno, son fragmentos de un poema que escribió León Damas. ¿Quién es León Damas? Pues es un cuatito que Ok. Que escribió un poema. Ajá, en negritud y colonialismo en África. Ok. Pues es que es un escritor como... Y dice así: el odio me sofoca, el odio me oprime. Mi odio crece al margen de su perversidad, al margen de los golpes de fusil, de los golpes del balaceo, y negreros y fétidos cargan con la esclavitud. Mi odio crece al margen de la cultura, al margen de las teorías, al margen de las charlas frígidas, de las cuales me han atiborrado desde la cuna, cuando todo mi yo aspira a no ser más que negro, en tanto que mi África, ellos me la han borrado. Entonces yo voy a poner los pies en lo plano, o bien simplemente la mano en el cuello a todo eso que me hostiga, con sus fuertes caracteres: colonización, civilización, asimilación y todo lo demás. Pues te preguntabas cómo era esto de la negritud. Sí. Esto es un... que me gustó mucho y este tema yo ya lo había hecho. Es una tarea. ¿De África socialista? Bueno, en sí estábamos hablando de sistemas políticos. Ok. Pero pues uno de los temas era justo tocar cómo el socialismo había llegado a África. Uh-huh. Del capítulo pasado pues hablamos en general qué es el socialismo, pero excluimos justo esta parte de fuera África. de Europa, porque la reinterpretación del socialismo fuera de Europa se alejó así garrafalmente. Como teléfono descompuesto. Algo así. Y de hecho está muy bien la metáfora, ¿sabes? Porque muchos de los conceptos que maneja el socialismo pues están en inglés, en francés, en ruso, en alemán, y luego cómo lo traduces a las lenguas africanas, ¿no? Entonces sí es una cuestión de traducción. Uh-huh. Por eso vamos a analizar un poquito cómo estos países retomaron este modelo socialista. Vamos a recordar un poquito que de África pues viene de un pasado colonial, todo África, no importa que ahorita los Emiratos Árabes no son africanos, son asiáticos. No me acuerdo de dónde Okay. Un país africano que está bien chido ahorita. Todos eran coloniales. ¿Egipto? No, más hacia el sur, pero siempre olvido el nombre. Entonces, pues llegó la colonización. ¿Y qué trajo la colonización? Trabajos forzados, cultivos... Sobre todo se llevaron cosas, ¿no? O sea sí, pero... No es como que trajeran mucho. No, sí, claro que sí. Enfermedades, religión... Balas. Caballos. Bueno, África, ¿no? En África ya había caballos. ¿Qué más trajeron? Trajeron de moda, cultura, lenguaje. Trajeron un montón de cosas. No dije que buenas, pero trajeron un montón de cosas. Trajeron, por ejemplo, los cultivos obligados. Muchos de los pueblos, en general, digamos, no europeos, Uh-huh. tenían esta creencia de que no sembrabas lo mismo en el terreno, o no siempre cada año lo mismo. Era esta idea de rotar los cultivos, o incluso ni siquiera tenían unos cultivos así bien delimitados. Bueno, es que era sí más como huertas y así. Sí hay veces que necesitas rotar el cultivo. Por la tierra. Ajá. Y tenían este conocimiento. Pero pues llegaron los europeos y dijeron: me vale gorro, vamos a cultivar aquí siempre algodón, aquí siempre va a haber caña, aquí siempre va a haber... ¿Por qué? Pues porque ellos necesitaban sacar producción, y de esta manera pues fueron empobreciendo también la tierra. Y también pues con esta pues nueva forma de trabajar crearon otras estructuras dentro de las culturas ya conquistadas.
por ejemplo, estructuras de aquí las haciendas. Ajá. Las haciendas era una estructura Aquí en México. Aquí en México, tipo feudal, donde está el hacendado que controla gran cantidad de tierras y tiene a su cargo varias personitas. No solamente las controla, sino que las posee. Las posee. Y esas personitas tienen que venir a trabajar sus tierras, pero algunas viven fuera de la hacienda, algunas dentro de la hacienda. Y las que viven adentro de... no tienen algo propio. Ajá. Son y este tipo de casas prestadas. Por muy feas que estén, son sí. prestadas. De sistemas no existían. O sea, los trajeron, y no solamente aquí, también en África. Nada más que allá no eran haciendas, tenían otro tipo de... O sea, más o menos la misma idea, pero con otros nombres. Entonces, también lo que empezaron a hacer fue organizar a las etnias que vivían ahí en profesiones. Digamos, toda esta etnia se va a dedicar al cultivo del azúcar. ¿Por qué? Porque pues todos los campos que están alrededor los voy a utilizar para eso. Entonces, de alguna manera también le quitas probabilidad o facilidad a las personas de crecimiento personal, ¿no? ¿Por qué? Porque tu abuelo va a cultivar azúcar, tu padre va a cultivar azúcar y tú vas a tener que cultivar azúcar. ¿Por qué? Porque el colonizador lo dice. Y también eso va a crear una pues contradicción entre las mismas etnias, porque pues muchas etnias se dedican, bueno, un pueblo se dedica a muchas cosas, ¿no? O sea, sí. No puede haber una sola cosa porque eso empobrecería al lugar. Y también eso va a crear, pues aparte de la explotación, capas sociales, como las castas que ya vimos en otros capítulos que se crearon aquí en México. Bueno, allá también se van a crear otro tipo de castas. Y la organización urbana que va a continuar se va a dar pues también encerrando a este tipo de idea de aquí le toca el azúcar, aquí le toca el algodón, aquí nada más crían. Y de la misma manera lo van a utilizar para crear las ciudades con las etnias. Entonces, en esta zona solamente van a vivir la etnia que cultiva azúcar. Me está sonando a los Juegos del Hambre. Ajá, de hecho los Juegos del Hambre son un muy buen ejemplo. Cada distrito tenía una cosa que hacer. Ajá. Y si bien había otras cositas pero su especialización, como un panadero, era el distrito 4 es pescador, el distrito 9 se dedica a talar, el distrito 12 se dedica a la minería, el distrito 11 se dedica a la agricultura, el distrito 10 se dedica a la ganadería. Sí, ya vimos que sí te lo sabes. El distrito 5 se dedica a la tecnología. No eres buena para ponerlos en orden, pero sí, te lo sabes. Lo peor es que lo que estoy haciendo es acordarme de los campeones. Ok. Es como Finnick, Katniss. Pero sí, exactamente, eso fue lo que se hizo. Entonces, imagínate que las personas de estos distritos se fueran a vivir al Capitolio por su propio gusto o por obligación o por necesidad. No saben hacer nada. Exactamente, solamente saben pescar, solamente saben cultivar. Y no hay mar o no hay tierras o no hay minas. Se empieza a crear esta forma de guetos, aunque en ese entonces no eran guetos como tal, porque no existía pues libertad. Sí. Entonces terminaban marginalizados, ya sea en los subpoblados o dentro de las ciudades o urbes que estaban creando. En algunas series se les llama el distrito bajo o el distrito pobre, el distrito en algunos el distrito rojo. El distrito rojo tenía prostitución sobre todo. Pero también había alcohol y drogas, ¿no? Y juntito al distrito rojo está el distrito pobre o el distrito bajo. Entonces este es nuestro caldo de cultivo. Y empiezan a haber revoluciones. Claro, porque pues no puedes joder a la gente sin que se enoje. Uno, porque llega Napoleón a fregar a Europa. Sí. Gracias a Napoleón, por ejemplo, se puede empezar a independizar América porque Napoleón llega a conquistar España, entonces España pierde fuerza para defender sus territorios y por eso
Nos independizamos de España, los mexicanos. No solo por eso. Porque Hidalgo quería entregarnos a los franceses. Sí. Pero pues, no le salió. Ahí hay otro teléfono descompuesto. Los mexicanos nada más escucharon, bueno, los gachupines y todos, ¡yay! Y entonces se fueron y Hidalgo así como, pero vivan los franceses. Y por eso se empiezan a independizar varios pues, territorios que posteriormente se van a constituir en países autónomos. Aquí hay un problema, la lucha entre la división de territorios que hicieron los países coloniales. Ajá. Por ejemplo, que era parte de México. Parte de México, pues sabemos que era la parte sur de lo que ahorita es Estados Unidos y Guatemala, y llegaba un poquito hasta Belice. Quien no sabe de geografía, vaya a checar un mapa. Pero, ¿por qué? Porque eso fue lo que delimitaron los españoles. Uh-huh. ¿Cuántos pueblos entraron ahí? Entraron las culturas apache, entraron los indios anasazi, entraron las culturas chichimecas, entraron los tlaxcaltecas, entraron los mayas. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a un montón de gente que no habla el mismo idioma, no tiene la misma cultura? Pues obviamente va a haber luchas internas. Entonces, la creación de países, primero era, bueno, me voy a independizar. Por ejemplo, está la República del Congo. El Congo en sí era todo una zona, pero había muchos pueblos ahí. Uh-huh. Entonces se tuvieron que poner de acuerdo, y pues aquí hubo muchas guerras internas después de cada en México también lo vivimos, ¿no? Siempre ha habido una diferencia entre el norte y el sur o el centro. Ajá. Y pues sí, los norteños no se sienten como tan identificados con el resto de México. Y por ejemplo, los tejanos, para no decir norteños, son los tejanos. Los tejanos no son ni de Estados Unidos ni mexicanos, son tejanos. Sí, porque es una cultura completamente diferente a la que se vive en el resto de Estados Unidos y en lo que ahora quedó de México. Sí, exactamente. Entonces, todos estos nuevos países lo que van a tratar de buscar es cómo formar su nuevo gobierno. Y aquí es donde llega el socialismo. El socialismo es algo que estaba funcionando, ¿no? Sí, exactamente. Tomó fuerza después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Empieza a tomar fuerza, empieza a haber estas luchas. Rusia se vuelve la Unión Soviética con un montón de países y todo se forma lo que se conoce como el bloque socialista en que era Europa del Este, que eran todos los países que apoyaban a la Unión Soviética, entre ellos Albania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, dije Polonia 2 veces, y Alemania Oriental. Porque bueno, eso de apoyaban, más bien no querían estar en contra. No, sí era apoyo porque, más bien era estar en contra de lo demás, que era recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial se divide el mundo en vencedores y perdedores. Sí. Entonces, estos perdedores tuvieron que buscar a quien unirse. No era perdedores junto con Alemania, Italia y Japón nada más, sino estos países que habían perdido demasiado durante la Segunda Guerra Mundial, como Polonia, que estaban en medio y les fue como en feria. Entonces quisieron pues unirse a alguien que les ayudara, que les echara la mano, o que mínimo no permitiera que otro país los jodiera otra vez. Sí, claro. Después de las guerras, siempre el que pierde y el que gana, porque en una guerra todos pierden. Sí. Pero bueno, el que pierde más. El que pierde más tiene que defender lo poco que le quedó. Ah, sí, claro. Y como perdió, pues no tiene ni recursos humanos, ni recursos económicos, ni permiso. O sea, cuando hay una guerra, no se le permite al vencido tener un ejército. Tiene que disolver lo poco que le quedó
Y hay veces que hay persecución del ejército, como pasó con Alemania. Sí, los nazis. Que Todo tenían el que mundo perseguir estaba a los... persiguiendo a los nazis. Porque no solamente eran el ejército perdedor, sino eran criminales de guerra. Uh-huh. Y por eso, pues, en ese momento Rusia, que no había participado en la Segunda Guerra Mundial, nada más que para expulsar tropas nazis de su territorio, porque Hitler creyó que los alemanes podían vencer a los rusos en invierno. Sí, claro. No podemos decir que Hitler es no un completo idiota, si tú eres porque británico, todos los demás también fueron completos idiotas. ¿Quién rayos va a invadir Rusia en invierno? No solamente fue él, bueno, no. también fue Napoleón. Ah, sí, también. Ya vimos que las personitas con complejo de Napoleón quieren invadir Rusia en invierno. Es que mira, si tú eres británico no te vas a poner a jugar a ver quién aguanta más picante con un mexicano. No, Sí, tampoco, si vives en Inglaterra, no vas a ir al desierto de Del África Sahara, en verano. verano. Sí, o sea. ¿Cuándo es el verano ahí? Es que África es muy grande. No Sí, sé cómo se divide. Sí, tampoco me acuerdo cuál es cuál. Pero, por eso, entonces todos estos países se unieron pues al bloque socialista y en 1955 se hizo oficial en el Pacto de Varsovia, donde pues todos estos empezaron a cambiar su sistema político. La mayoría lo denominaron como democracia popular. Y aquí se disolvieron todos los partidos y solo se permitió el Partido Comunista, porque recordemos que supone que el proletariado estaba organizado y estaba tomando su lugar en la historia y estaba haciendo los cambios necesarios. Lo pongo entre comillas porque pues realmente no era el proletariado como tal, eran muchos intelectuales que se metieron a la política, que representaban de alguna manera estas masas, pero pues realmente no se lograron todos los cambios que ellos querían. Lo que ahora conocemos como político, que no es de la nobleza. Eran los nuevos políticos. Sí, exactamente. ¿Sale? O sea, no podemos decir que, por ejemplo, el príncipe... ¿Cómo se llama el de Inglaterra? ¿William? El príncipe William es un político. No, es parte de la nobleza, pero por lo tanto tiene que estudiar política. Envejeció muy mal ese hombre. Estaba muy guapo. Era de la nobleza, no esperabas que pero fuera... su mamá estaba hermosa. O sea... Pero la carga de la nobleza genética es muy fuerte. Di que está vivo. Di que le quedan 3 pelos, o sea... Sí. No, ya están, yo creo que ya están metiendo, como en los conejos cuando meten como nueva raza, ya la están metiendo pero bajita la mano para que, yo creo por eso dejaron que la mexicana se casara con el otro. Sí la dejaron, pero ya no están adentro de la familia real. Pero por eso los dejaron, o sea... Sí, bueno, es que una cosa es querer mejorar la raza y otra quitarte el racismo sí. ¿Eh? Pero sus hijos sí. ¿Sus hijos qué? Sí van a entrar en la línea. Por eso te digo, están mejorando la raza. Suponiendo que existe la raza y... Ellos sí tienen pedigrí, seguramente si los agarras del cuellito, así como ¿Sí? Los perros no chillan. Tanto pedigrí como un pug. ¡Sí! No, ¿cómo se llaman los corquis de la reina? No, parecen más pug. También está, no, ¿cuál es el otro? Los bulldog, ¿no? Son los que... El bulldog inglés. Sí, esos también están bien mal. Sí, no tienen pelo también, buena referencia. Muy bien. Volvamos. Y llega el comunismo a salvarnos a todos. Sí, ¿cómo no? Los principios del comunismo fue como unas tesis que publicó la Liga de los Comunistas, que era como el club de los intelectuales que tradujeron el socialismo a un proyecto que iba a ser como el paso a llevarnos al socialismo. Primero íbamos a ser comunistas y luego llevarnos al socialismo, porque en el comunismo íbamos a organizar el Estado, íbamos a quitar la propiedad privada y íbamos a repartir todo parejo para todos. Y después ya no iba a ser necesaria esta organización, digamos, dictatorial del Estado, sino que ya íbamos a pasar al socialismo utópico hermoso. Y de ahí sale el manifiesto del Partido Comunista. En sí esta doctrina, porque pues sí era como una doctrina, se supone que presentaba las condiciones para la liberación de la clase del proletariado.
iba a luchar contra la crisis del mercado, que era la consecuencia de las industrias que crearon la libre competencia, y de alguna manera esto pues estaba volviendo como un obstáculo, porque pues si tienes libre competencia produces más y ya sabíamos, ya lo explicamos el pasado, ¿no? Lo que se supone que tenía que funcionar después con esta gran producción, pero que estaba en ese momento rebasando pues a las industrias. Y además también era la idea de la industria no tiene que parar, o sea, se va a arreglar este problema de la industria, pero no tiene que parar porque eso nos va a ayudar a ampliarle una producción indefinidamente. En algún momento los comunistas creyeron que todo iba a ser ¿cómo se llama esto? Manufacturado automáticamente por las pues, complejos industriales. Sí. Tipo supersónicos, íbamos a tener robots que nos iban a ayudar, ya no teníamos que Vamos a trabajar, llegar a eso en algún momento, sí. pero no como los comunistas. Y aparte, ellos lo pensaron que iba a pasar en 3, 4, Sí, como 5, ponle 6 años, 10 tal vez. Pero pues ya pasaron muchos años y todavía no llegamos a ese punto. Y obviamente no vamos a llegar. Ellos no lo veían como el camino, no como el fin. Querían llegar a la automatización para que no tuviéramos que trabajar y se nos repartiera el dinero. Sí. Que yo, sin necesidad de trabajar de manera ¿Explotadora? explotada, Explotada. Recibiera una pensión. Ajá. ¿Vale? Nunca pensaron que el vato que tiene más siempre va a querer más. De hecho, no era la lógica. En sí, la lógica era que pudiera esta industria satisfacer a todos los miembros de la sociedad gracias a la organización. Entonces, la solución que ellos crearon, pues es crear un nuevo régimen social, el cual iba a administrar la industria y a todas las implicaciones de ello, pasando a ser propiedad de la sociedad, o en este caso propiedad pues del Estado, porque era pues la organización que tenían, ¿no? Esto pues en contra del capitalismo que estaba creciendo cada vez más, y así se iba a establecer un régimen democrático. Destruir la nobleza para poner otra. Casi, nada más que esta nobleza es por, ¿cómo se llama? ¿Por algunos años? No. ¿Por periodos? No. ¿Votada? No, pero ¿cómo se llama cuando es por dinero y por... O sea, como elitista, pero hay otra palabrita para... ¿Asalariados? ¿Cómo se llaman los hijos de los empresarios que después... Nepo babies. Eso, nepotismo. Ya no iba a ser nobleza, iba a ser nepotismo. Pero para este nuevo régimen, primero pues se tenía que confiscar los bienes, ¿no? Eliminar la propiedad privada. Claro, y yo, propietario de repartirlos. 3 empresas, y con las manos en la espalda voy a decir, llévatelo todo. No, peor tantito. Lo primero era quitarle a todos los extranjeros o a todos los que habían emigrado las propiedades privadas. Esto porque de plano no tenían derecho porque no eran ciudadanos. Exactamente. Y porque pues ya sabemos que la intervención extranjera pues siempre ha estado presente en todos los países de alguna u otra manera, entonces... En México no, para nada. No, claro que no, ni que le debamos la vida a todos. Y también, pues obviamente a los que se rebelaran, porque pues si te rebelabas estabas en contra del gran avance de la sociedad y pues... Eras un traidor a la patria. Casi. Porque no quieres alimentar al pobre o porque no quieres sanar al enfermo. Ajá, o trabajar extra para mantener programas sociales que no te ayudan en nada a ti. Que no benefician. Y también iban a centralizar los bancos en manos del Estado y con todo ese dinero se iban a centrar en crear obras públicas pues para ayudar a la sociedad en general. Obviamente esto llevó a muchas discusiones, críticas, peleas y desacuerdos entre ellos, con ellos y... Con el extranjero. Con el extranjero, sí, y por eso empezó esto de, maldito comunista, y ser comunista se volvió como el diablo. Sí. Y se empezó a perseguir, pero así perseguir gacho. Y esto se une con otras cosas que tenemos aquí, como el panafricanismo, ya hablando específicamente de África, que fue un movimiento político de base ideológica que en sí va a surgir en América a fines del siglo XIX y va a ser utilizado por primera vez por Sylvester Williams en 1900. Este panafricanismo tiene la idea o la pretensión de unir a todos los negros en un solo pueblo y formar como una gran nación.
Por ejemplo, está Marcus Garvey, el cual propuso un tipo de panafricanismo mesiánico, que era como esta idea de todos vamos a ser un solo pueblo, todos vamos a seguir una sola línea y así, ¿no? Lo cual, en teoría, se escucha bonito. De hecho, pero también estás eliminando todas las culturas porque vas a unificar. Entonces estás haciendo exactamente lo mismo que los blancos, nada más que tú eres negro y lo vas a hacer con los negros. Sí, de hecho fue una de las discusiones que tenían. Muy inteligente de tu parte. Pero se empezaron a hacer congresos panafricanistas, que era lo mismo, intelectuales que podían asistir a estos lugares, que habían tenido la oportunidad de estudiar y ya no eran esta clase de esclavos, ¿no? También. Y lo que iban a hacer pues era la lucha de los pueblos oprimidos. Todos los pueblos africanos decían tienen un destino común, tenían que unirse para resolver las problemáticas de cada país, que principalmente decían que África debía ser gobernada por africanos, lo cual no me parece malo, es correcto, ¿no? Y para ello tenían que acabar con la dominación y extracción e influencia del extranjero. O sea, suena muy bonito, pero no lo han logrado en quién sabe cuántos años. Ya sé. Además de, eliminar también cualquier manifestación del colonialismo. Para eso, pues, tenían que restablecer y restablecer su propia historia y pues tener un reconocimiento también y exigir un reconocimiento de su propia aportación como africanos a la historia mundial. Claro. Porque muchas cosas vienen de África, o sea, muchos avances, muchos conocimientos vienen de África, sí, no, y eso fue borrado, o sea, actualmente lo más que conocemos de África nos ayuda mucho es a Egipto. Pero, ¿qué sabes tú de Mali? ¿Qué sabes tú de Senegal? ¿Qué sabes tú de Guinea? Que aportan diamantes y oro, punto. No, Mali no. Bueno, Senegal pero tampoco es cosa de Marfil. Bueno. Y ¿cómo se llama? Eso es lo que nos han permitido saber. Exactamente. Y pues también te estaban peleando con muchas ideas que venían del colonialismo, que era el tribalismo, que existía un comunismo primitivo, que era una idea que se tenía que en el fondo siempre hubo un socialismo o un comunismo primitivo indígena, pero también esas ideas de alguna manera se metieron para sustentar el socialismo en los países africanos. Claro. La prueba de ello... O sea, si le buscas, puedes encontrar capitalismo primitivo, puedes encontrar religiones primitivas que se parecen al cristianismo. De hecho, sí, porque los humanos tenemos si le que buscas, hacer las cosas muy parecidas, ¿no? Y la prueba que ellos tenían era que muchas etnias tenían una propiedad común en las tierras de cultivo. Esto era una confusión porque en sí no era propiedad común porque todos fuéramos bonitos, sino era propiedad de la aldea. Y también... Más bien era porque tú pertenecías a la aldea y por eso tenías que cultivar la tierra de la aldea, no porque fuera también de todos. Pero también pasaba algo similar con los, los pieles rojas en general, ¿sale? Aborígenes de Estados Unidos, sí. Ok. Ellos no les pertenecía a la tierra ni como comunidad ni como individuos. No, ellos estaban ahí, la tierra ahí estaba, la trabajabas si era necesario y luego la dejabas porque no era tuya, era parte de la naturaleza, parte del entorno. Sí, lo mismo pasaba seguramente en algún punto de África. No todos creían que era parte de la aldea. No, y además también tenían una idea de que había una igualdad entre la población, que había una baja estratificación, porque no alcanzaban a ver la división, digamos no de clases, pero sí división social que existía dentro de las poblaciones, porque obviamente pues no se dedicaban a estudiarlas, solamente a conquistarlas. Y en para estas ellos todos poblaciones eran negros. Existía pues una red de responsabilidades y obligaciones sociales. Es esta cooperación de comunidad, porque pues, por ejemplo, lo que pasa en los pueblos pequeños, ¿no? Que todos se conocen, que son amigos, que son parientes, y entonces pues de alguna manera todos se organizaban en algún punto, porque pues tienen una cercanía, ¿no? Diferencia a lo que pasa en las ciudades, que nadie se conoce ahí. Entonces se confundió como esta idea de, pues es que ya están toda la sociedad se organiza por igual, siendo que no es a lo que se refería el socialismo, es algo diferente. Pero pues lo que estaban buscando hacer era como una racionalización de la tradición, como por revivificar esta tradición. Pero lo que lo consiguieron fue un problema de traducción, te decía, ¿no? Porque se creó como un nuevo africano, un neoafricano, que tenía valores tradicionales
con los elementos europeos en toda esta confusión. Porque lo que tú decías, no existe en sí una cultura africana o una unidad de todos los pueblos, sino diversas culturas, y si todos los unes en uno solo, pues pierdes mucho en el camino. Como si ahorita dijéramos que todos los americanos somos iguales. Sí, no. O todos los americanos profesan la misma religión o la misma forma de religión, ¿sale? Porque no es el mismo catolicismo de Estados Unidos al que se vive en Haití. Sí, definitivamente. Es muy diferente. Entonces, y obviamente el catolicismo mexicano está muy cargado de los guadalupanos, ¿sale? Y así no se vive en Europa. No es de hecho, la así. Virgen de Guadalupe creo que ni existe en Europa. No. Pero no la trajeron. No está en el canon, lo siento. No hay otra que estén en el canon. Sí, solo bíblico. Es como el canon de... Es como cuando haces spin-off. Ándale. Y sí. no siempre el spin-off es canónico. A eso pasó. Bueno, en Europa sí hay muchas vírgenes. Todas son blancas. Sí. No, hay una virgen en España que es negra. Pero no es de ellos, era de negros. Ah, sí, bueno, por eso es negra, ¿no? Pero sí, hay Ajá. una negra. Pero no me acuerdo si era el tiempo de los moros o antes. Ok. Volviendo al tema, porque nos volvimos a desviar, un cuatito llamado Jan Hans Jan va a proponer como unos conceptos como categorías de la filosofía africana. Él se puso a estudiar muchas cosas de las religiones, de las creencias africanas, sobre todo en traducciones de escritos que le preguntaban a monjes, a ¿cómo se llaman estas personitas? Chamanes, aunque no se llaman así. Y lo que hizo fue hacer como esta idea de cómo piensan los africanos, tomando palabras de la lengua bantúe, porque en esta lengua no solamente las palabras tienen algún tipo de sustancia o te ayudan a nombrar cosas, sino también tienen una fuerza, como un significado. Uh-huh. Así que vamos a aprender un poco de filosofía africana según este cuate. Entonces estaba el Ntu, es que es NTU, no sé cómo pronunciar eso. Ntu, que es la fuerza, pero la concepción de fuerza que nosotros tenemos, que la fuerza nosotros física la dividimos siempre en algo físico, pero la separamos del resto de las cosas. Uh-huh. Pero para los africanos, al parecer, ¿no? Según este cuatito, Jan Hens, para poder poner en movimiento esta fuerza necesita más del nomo, que es la palabra, y el hombre, bueno, la persona, o el muntu, era el que tenía dominio sobre la palabra y el que podía pues poner en movimiento esta fuerza. Con lo cual podía pues mover el quintu, que son las cosas, animales, vegetales, minerales, que en sí no actuaban solos. O sea, sí actúan solos los animales, ¿no? Ni las plantas, pero para poder, para que el hombre creara algo, pues tenía que ponerlos en movimiento. A través del hantu, que es como el lugar y tiempo, saber dónde estás, uh-huh. Localizarte. Y del kuntu, que es el modo. Entonces, estos cuatro, el quintu, el montú, el hantu y el kuntu, unidos hacían la fuerza en total. El tú. Ajá, cuando tenías un modo, cuando tenías un lugar, un tiempo, cuando tenías las cosas y cuando el hombre pronunciaba las palabras. Está medio muy confuso. No me he puesto a... No, pero está padre. Pero está interesante, pero pues sí es una... O sea, ¿cómo traduces esto? O cómo agarras esta idea de la fuerza de trabajo traducido a esta ideología africana. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es tu fuerza de trabajo? Tu fuerza de trabajo es que tú te puedes mover. Pero ¿cómo lo traduces aquí? Tienes que hacer toda la explicación de que solamente es para producir algo. Cuando aquí podría ser la para fuerza vivir es cualquier en sí. cosa. Exactamente. La fuerza es De hecho, dice, el hombre... Como los Jedi. Ándale, entonces Ese tipo de fuerza. El hombre es una fuerza, todas las cosas son fuerzas. El lugar y tiempo son fuerzas al igual que las modalidades. Es lo que dice este autor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Jan Hens Jan. No sé de dónde es.
Ay, y de hecho aquí tengo un ¿cómo se llama esto? Iba a ser croquis, pero no es un modelito, es un dibujito que es como para representar, es un círculo en medio que sería el untú, toda la fuerza, y alrededor pues son otros círculos que es el montú, el kuntú, el quintú y el jantú. Y te está faltando uno, ¿no? Adentro es la palapara. Ajá, pero a través del gnomo, vamos a ponerlo aquí a ver si se ve en el videito. Sí. El gnomo es el que pondría en movimiento todo esto. Ok, que es la palabra. Exactamente. Muy bien. Es como tú mueves esa cosa. Algo así. Okay. Y pues de todos los países que fueron socialistas o que tuvieron algún gobierno, son un montón. Aquí hay una lista. ¿Africanos? Africanos fueron Egipto, Guinea, Mali, República Democrática de Somalia, República Democrática de Angola, Argelia, Guinea Ecuatorial, Tanzania, Zambia, Ghana, Sudán, Cabo Verde, Yemen del Sur, una moto pasando, Uganda, República Democrática de Madagascar. Efectivamente, el rey Julia era socialista. Y ahora escuchas en tu cabeza, quiero mover, ¿no? No. Quiero mover. Ahora sí, pero... Ahora sí, me gusta. Y es que yo no puedo escribirlo sin estar escuchando eso. República Democrática Popular de Etiopía, República Democrática de Mozambique, Zimbabue y Burkina Faso. O sea, son un montón. Dijimos a ver contados. De todos los países, o sea, también Siria, Irak, Birmania, Perú, Libia, el Congo. Oye, el Congo me faltó. Chile, Jamaica, Indonesia, India, Bangladesh, Guinea-Bissau, que no sé dónde está eso. Un país que se llama DER, que tampoco sé dónde está eso. Obviamente, China, Vietnam, Cuba y Corea del Norte, que ellos China desde 1949, Vietnam desde 1976, Cuba desde 1959 y Corea del Norte desde 1945 son comunistas. Bueno, socialistas comunistas. Es que empezaron siendo comunistas y ahorita tienen un gobierno socialista. Todavía. O sea, son los que siguen siendo socialistas. Que se dicen socialistas. Oficialmente tienen un gobierno socialista. No. Si vemos lo que es el socialismo, no tienen un gobierno socialista. Técnicamente sí lo tienen. Solamente que mal ejecutado. Es su reinterpretación del socialismo. Sí. Entonces, tendríamos que analizar cada uno de ellos. Pero pues tampoco puedes ir a decirles, tú pareces socialista, porque estoy segura de que algo malo te va a pasar. Menos a Corea del Norte. A Corea del Norte no vayas. Ahí no puedo pisarlo, creo. Y la mayoría de estos países tuvieron un golpe de estado. Y claro. Por eso, por ejemplo, Egipto nada más fue socialista de 1952 a 1973. Nada más, son un chingo de años para ser socialista. Mali de 1960 a 1991. De hecho, varios países, lo que es Mali, Argelia, Zambia, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, India, Madagascar, luego Etiopía, Laos. Dejaron de ser socialistas en 1991. En el año en que nací. ¿Ya ves para qué naces? No, la verdad la culpa fue de la caída del muro de Berlín, que pasó en 1989. Con ella pues también se cayó pues la idea del socialismo, esta idea de que sí estaba funcionando. Sí, si a ellos no les funcionó, ¿qué te hace pensar que nos va a funcionar a nosotros? Te digo, la mayoría fueron derribados por un golpe de estado, los gobiernos socialistas. Porque algo no estaba jalando. Y es que cada líder tenía su manera de interpretar la teoría con el fin de, pues, realmente no. problemas. Más bien, cada líder interpretaba a su conveniencia pues el socialismo. Para resolver los problemas propios de cada lugar. Más bien los problemas propios de su economía y la de su familia. No. O sea, es que, pues, te digo, sí eran muchos. Lo que pasó, por ejemplo, en donde duró menos, es que sí eran muchos de estas personitas intelectuales que luchaban realmente por los intereses del pueblo y se los cargaron por eso. O sea, después, o sea, sí hay corrupción y todo en los gobiernos, pero realmente muchos de ellos sí fue porque creían fervientemente que el socialismo iba a solucionar los problemas de sus países. Y no porque jaló. Son nuevos países. Y no resolvió realmente los problemas o no funcionó. O dos, se los cargaron en el proceso porque obviamente a otros grupos que estaban apoyados
por los países coloniales, no les gustó la idea y entonces les dieron oportunidad de llevarse a todos y decir, voy a volver a imponer este tipo de gobierno o voy a recuperar el gobierno que están tratando de quitar. Porque pues te digo, todos estos lugares trataban de encontrar una ideología que les ayudara pues a crear este nuevo país. Buscaban en realidad tener como una identidad más común, pero diferenciada de otro tipo de socialismos como son los socialismos europeos, porque pues tenían primero un repudio hacia lo extranjero y colonial, pero pues el socialismo es una ideología extranjera, entonces ahí tenemos un problema. Y dos, pues estaban con esta idea de que el colonialismo iba a unir a todos, el anticolonialismo iba a unir a todos los pueblos africanos, y por eso se hizo como moda que varios países de África se hicieran socialistas, porque estaban en la misma idea luchando contra los coloniales. Y también trataban de resolver el problema de la crisis económica, que pues en realidad económica era casi nula o todo estaba en manos de los extranjeros. Pero aquí hay un problema en lo que te decía de cómo traduces las cosas. Para los socialistas en Europa, de la responsabilidad del Estado estaba definida. Uh-huh. Porque pues ellos tienen un gobierno de siglos. Pero en estos nuevos países primero tenían que crear un Estado. Sí. Y luego definir pues qué iba a ser el Estado, ¿no? Se iban a centrar, sí, en el sector público, pero en esta ocasión iban a ser bancos nacionales para diferenciarlos de los bancos que trabajaban, pues, de los países coloniales y en cooperativas, más que quitar la propiedad privada y organizar industrias, porque muchas de esas industrias no existían, era inexistente. Todos estos eran realmente eran minería y otras agricultura, cosillas. ganadería. No eran industrias. Exactamente. Y pues eran pueblos desposeídos que tenían un problema con el mercado. No tenían realmente ellos un mercado. Hablando de esta idea, concepto del mercado capitalista. Pues sí, no es lo mismo ir a vender algo a que venga alguien y te lo robe, te lo quite. De eso no es mercado. O que tengas que entregar a fuerzas, o sea, estás esforzado a entregar. O sea, tu mercado a lo mejor son los ingleses, pero lo que te van a pagar, con lo que está pasando ahorita con ¿Senegal? No, no es Senegal. Es abajo de Malí. No es Costa de Marfil, es arriba de Costa de Marfil. Soy muy mala en geografía. Sí. Y yo era buena en eso. Pero bueno, ¿qué pasa con las minas? Que el uranio, no sé si es el uranio que estaban produciendo, los franceses se los compraban el kilo en céntimos. Cuando ahorita están diciendo, ¿saben qué? Lo voy a vender en 200 pesos, digamos, en ejemplo de aquí de México, el kilo. ¿Cuánto me estás debiendo de todo el tiempo que tú lo compraste? Mi mercado eras tú que lo estaba comprando, entre comillas, pero realmente, si yo lo quiero vender, o sea, si yo quiero abrirme al mundo, ¿me vas a permitir tú venderlo? ¿O voy a tener yo la oportunidad de decir, ¿saben qué? Lo voy a vender a tanto, cuando pues Francia dice, no, esto no cuesta tanto, esto cuesta centavitos. Entonces ahí está el problema del mercado, de esta contradicción de entramos o no entramos al mercado, cómo vamos a poder entrar al mercado, cómo vamos a poder sacar la economía adelante. Y por eso se creó pues el movimiento socialista africano, que el cual también tuvo que ver con esta idea de pelear con el control o la formación de clases que continuaron o se formaron después de la independencia, que era toda esta tradición colonial. La idea era crear pues una sociedad tradicional, sin clases, igualitaria y ya sabes, como una comuna. Pero pues tenemos el problema, digo, de la lengua, ¿no? Porque la lengua transmite ideología. Primero tenemos problema de traducción y ahora tengo el problema de ¿qué lengua es la oficial en mi país? ¿Es la lengua colonial? O las 300 que ya había aquí. ¿Es la lengua guaya? ¿Es la lengua bantúe? ¿Es la lengua Zulu? ¿Cuál es la lengua oficial? ¿No? Y pues ante todo, de todos esos países lo que tienen solamente es una organización agrícola orientada al desarrollo industrial de los países coloniales. Entonces, primero necesitamos crear industria. Un paso que ya tienen y por eso el socialismo apuesta por la industria. Aquí apenas tienen industria, entonces no pueden
tener esa idea de la industria nos va a mantener. ¿Por qué no hay industria? Pequeño detalle. Y aquí, al contrario de Europa, es que la religión no va a ser un obstáculo, va a ser un medio, porque a través de unirse todos en las mismas creencias, es decir, tu creencia ya no es ilegal, pues es que van a crear este lazo o esta comunidad. Al contrario de ya que se estaban peleando con la iglesia, porque pues, la iglesia católica, ya sabes, era dueña de territorios y territorios y territorios y territorios. Era, muchas claro. comillas en eso. Y van a construir pues otro tipo de unidades políticas, primero para organizar estas etnias en separado y luego pues como para unificarlas. Ay, tengo un estornudo atorado. Y estornudo atorado. En lugar de buscar también esta orientación de sociedad sin clases solamente, también va a haber aquí una pequeña contradicción porque van a idealizar a todos los héroes históricos o mítico-históricos. Y pues porque no tienen historia, no tienen dónde aferrarse. Contra el socialismo, que en el socialismo el único héroe que tú escuchas del socialismo o del comunismo es Marx, Engels o Lenin. Todos los demás, pues como no había... Que no son de esos países. Exactamente, y como no había se supone que toda la sociedad era igual, pues solamente estos tres sobresalen. Aquí no, aquí no, vamos a sacar a todos los posibles porque pues no lo tenemos. Y en realidad, pues, trata de movimiento socialista africano, que sí se pusieron varios países organizados, de compas, así de, pues, tú me compras vacas, yo te pago con grano, o tú me compras plata, y yo te puedo vender, hierro y así. Sí se pusieron, pero pues tenemos una multiplicidad de sistemas económicos, y pues también una falta de interpretación, porque pues, por ejemplo, entre los países, tenemos que Mali habla francés y Guinea habla inglés. Y la mitad de son vecinos. La mitad de Madagascar también habla francés, pero Uganda me parece que habla inglés también. No, es cierto. Sí. Y Argelia habla español, entonces también hay un problema de lenguas. Sí. Porque todos estos no eran países como tal, eran colonias. Y también no puedes cambiar 500 años de colonización en unos años, ni la cultura ni la lengua, y es lo que trataron de hacer, como acelerar el proceso para que el socialismo entrara por completo en esos países, cuando pues necesitabas otras décadas, muchas décadas, para poder ir quitando toda esa cultura que ya no tenías tener encima. Y aparte es casi imposible. Se supone que los mexicanos no somos colonia española, pero hablamos español. De hecho. También tenías el problema de la falta de educación de la población. O sea, más del 80% de la población africana era analfabeta. ¿Por qué? Pues porque no les interesaba que aprendieran a escribir o a leer. Les interesaba que aprendieran a hablar la lengua porque era la lengua dominante y era como que podían comunicar con ellos. Pero pues, ¿cómo les enseñas a un montón de personas que tienen que organizarse entre sí en una sociedad igualitaria sin clases cuando pues ni siquiera pueden entenderle esos conceptos? No. Y el problema más grande también fue la discusión del concepto de trabajo. En Europa el trabajo se llevó a la idea de que era lo que nos iba a crear el bienestar. Ya sabes, esto del trabajo dignifica al hombre. Bueno, la clase importante en ese momento era el proletariado, eran las personas que trabajaban, que vendían su fuerza de trabajo. Bueno, tradúcelo a África, donde trabajo significaba esclavismo, donde trabajo significaba que tenías que llevar una carga encima de la cual todos se querían liberar. Entonces, ¿cómo llegas y les dices, el trabajo nos va a salvar a todos? Cuando pues no te ha salvado en 500 años. Y es algo años. que pasó mucho también aquí. Eso de que dicen que el mexicano es flojo y es que, ¿sabe qué? No. Traemos una carga esclavista encima. No queremos trabajar como locos y ser adictos al trabajo como en Estados Unidos, donde en Estados Unidos se les vendió la idea, o ellos tenían la idea europea de que el trabajo dignifica, de que tú solamente puedes salir adelante trabajando. Aquí no salíamos adelante, en África no salían adelante, era tu obligación trabajar si querías sobrevivir. Entonces, ¿cómo carambas quieres hacerle entender a un montón de personas que
están hartos de trabajar para otros y de solamente vivir para trabajar, que es la única manera en la que puedes salir adelante. Pues no. O sea, es como el niño que toda la vida ha creído en Santa Claus y un día le dices que en realidad Santa Claus no viene el 25 de diciembre. No, ¿cuándo llega Santa Claus? El 24, ¿no? No, en la noche del 24 para el 25. Ajá. O sea, que no llega ese día, que en realidad llega unos meses antes a esconder los regalos y dice, no, yo siempre he creído que Santa Claus llegue este día. Dice, no, es que Santa Claus escondió los regalos unos meses antes y tus papás los ponen abajo del árbol ese mismo día para ayudarle a Santa Claus. Obviamente el niño no te va a creer. Pues lo mismo pasó en las colonias. La cuestión del trabajo, pues se necesitó una propaganda política, pero así bien intensa, para cambiar ese pensamiento que realmente pues no llegó a la población. O sea, tenías a muchas personas diciendo, sí, vamos a crear este país y de repente, tienen que trabajar otra vez como esclavos para poder levantar este país. Sí, es como, no. Y por eso también muchos de esos países pues no llevaron a término o no llegaron a más allá del socialismo, del comunismo, porque pues no tenían con qué. Y por último, pues esta importancia de crear un país llevó a este sentimiento de nacionalización, lo cual llevó a un dominio económico. O sea, todo, el Estado se volvió dueño de todo. Entonces de alguna manera dejó desposeídos a los que ya estaban desposeídos. Porque de todas maneras... Mínimo tenían una casa. Ajá, tus tierras ya no te pertenecían. No sé, el servicio militar se hizo obligatorio, entonces tu vida ya no te pertenecía. Pues no había los derechos, de por sí no tenías derechos, ¿no? Pero a lo mejor no te hacían caso. Pero ahora sí tienes derechos y tienes obligaciones delante del Estado. Entonces, pues sí hubo un dominio económico y político del Estado para con las personas de estos países. Y esto pues desembocaba mucho en el problema más grande, que es que hubo una independencia, sí, pero no económica. Y no la hay todavía. Por si acaso estaban pensando bonito. No, seguimos, todas las colonias de alguna manera seguimos atados. Y ya no solamente al país que nos colonizó. Por ejemplo, México le debe a todos, le debe a Francia, a España, a Inglaterra, a Alemania, a Estados Unidos, le debe un montón. Y muchos de esos países, bueno, todos los países que fueron colonias tienen ese problema. Que se independizaron, sí, política y socialmente, pero ¿qué hicieron los países? Pues se lavaron las manos y a ver cómo arreglas tu economía, pero sigue siendo dependiente de mí. Exactamente, y lo seguirá haciendo. Y por eso el socialismo pues no pegó mucho en África. No pegó del todo, de hecho. Wow. Bueno, realmente, ¿en dónde pegó el socialismo? Ya te dije, en China, en Cuba, en Corea del Norte y en Vietnam. Israel también fue socialista, por cierto. ¿De cuántos países? No es ni un 10%, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sigue. No son 10%, es que unos 3%, no, como 20%. Entonces no funciona. Más o menos son 42. 54 más Rusia. 55. No llega. ¿Ahorita son 4? No llega al 10%. Sí, porque Rusia se dividió en varios países y esos no. Bueno, en la Unión Soviética se dividió. Lo siento, pero pues no funciona. No jala. Por lo menos no como lo han vivido todos. Y bueno, dejemos que en Cuba pues no funciona muy bien. No funciona. O sea, realmente funciona por el turismo. Ni en Corea del Norte funciona. O sea, se mantienen por el turismo. En Corea del Norte tienen un socialismo muy horrible, que definitivamente las personas están huyendo de ahí. Sí, toda esta gentecita. Bueno, a los que los dejan, ¿no? Y bueno, en China, vamos a pensar en China. Para que vean pero no es socialismo. De hipocresía de Estados Unidos y de los países europeos, que odiaban los países europeos capitalistas, que odiaban y
desgraciaban a los comunistas y a socialistas, Hungría era comunista. Chan, chan, chan. Y ahorita, ay, sí, pobrecitos. Qué bonito. Ay. Qué horribles cositas. Pero creo que estuvo interesante. Esta es la parte triste de las ciencias sociales. Lo único que me gustó fue lo de la filosofía africana. Pero no está traducido su libro. Y no está completo en internet. ¿En qué idioma está? En inglés. Pero Okay, yo todavía no le... No se puede todavía leer esas cosas en inglés. Lo he intentado, pero mi mente entiende menos de la mitad. Porque la cuestión es cómo se leen los conceptos. Sí. Mi problema es el de traducción, igual que ellos. Yo tengo un problema de traducción de conceptos. Bueno, la verdad es que un tema rebuscado, pero también interesante. Te digo, de todo lo que... Pero yo me saqué 10 en esa materia. Muy bien. La neta estaba viendo mi... ¿Es una materia o una tarea? Era... Bueno, me saqué 10 en la tarea, pero me saqué 10 en la materia. Es que estaba viendo mi trabajo, porque hice un trabajo, un ensayo que, por cierto, creo que no terminé. Bueno, el que tengo no está terminado. No sé qué le pasó al que sí terminé. Ah, ok. Y también hice una presentación y dije yo, órales. Por otro lado también dije yo, eso está mal, no lo escribí bien, no está bien redactado. Pero sí dije, no manches, hice demasiada investigación. Está bien. Bueno, nos vamos a despedir para ¡Despedidas! Tú estás despedida. Oh, Por no tener- hice mi tarea. Sí, definitivamente hiciste tu tarea. Nos vemos la próxima semana. Bueno, ustedes nos pueden ver, yo no los puedo ver, pero igual nos vemos. Les mando besos. Sería muy raro que se los pudiéramos ver. No Síganme creo en que su- yo pudiera hablar y contar todo esto si tuviera un público aquí mirándome. Creo que No creo. No, así está mejor. Síganla en sus redes sociales. En Patreon como Historias Maravillosas. Ya vas a comenzar a subir otro, ¿no? No, Ah, ok. déjalo así. Ahorita estamos... Déjalo así. Bueno, Tablas, chequen lo que ya hay. Es que subo cositas, pero es que también me desespera un poquito subir cosas a Patreon porque casi nadie las ve. Entonces, de hecho tengo un escrito por ahí que se llama Gritando a un auditorio vacío. Y Se llama es- Solilogio. Y no es como Zac Efron gritando en la tercera película de High School Musical. Es más como gritando como loquita Ok. y sin luces ni nada. Entonces, luego si van y le dan un corazoncito así, me sentiría muy, muy bien y entonces me animaría más. Si alguien se hiciera mecena, me animaría mucho, estaría ahí, Al pie. dale al pie del cañón. Entonces, anímenme, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos. Saludos a Nicaragua. A Perú y a España. Cuídense mucho. Espera, había una persona de Y ahí mero. Inglaterra. Inglaterra. ¿No cómo es? Sí. No tengo la menor idea. Cuídense mucho. Británico, ándale.